milagro de la historia de la Navidad un tema común de la mitología de ese tiempo? ¿O fue, tal y como creen los cristianos devotos, un evento único y decisivo en la historia? La respuesta será por siempre un misterio para la ciencia, pero la pregunta será realizada por siempre, creando controversias entre expertos y cristianos. The question is whether the church would really have depended on secular parallels or Hellenistic parallels, which have idolatrous or polytheistic associations in the mind of these early Christians who were very committed to the monotheistic tradition of Judaism. The presentation of Jesus born from a virgin, born from the Holy Spirit, whatever it might have meant to Jews, would have been very attractive to non-Jews at the time. This is the kind of thing that would have been appealing to people in the Greco-Roman world. The virginal conception doesn't deny the humanness of Jesus. It puts stress on his origins in the Spirit of God. Whatever we say about his divine origins or his divinity itself should not in any way deny the fullness of his humanity, because if it does, then we're not talking about the Jesus that Christian faith has always believed in. Quizá el mayor de todos los misterios que rodean el nacimiento de Jesús sea la Inmaculada Concepción, destinada a permanecer en misterio. Una poderosa señal de Dios para aquellos que creen en ella y un poderoso enigma para aquellos que la cuestionan. Pero existen algunas preguntas que la historia puede responder. Pero esas respuestas podrían ser muy diferentes a las tradiciones más conocidas del mundo. La Navidad, celebrada como el día del nacimiento de Jesús, trae a la mente la imagen del invierno y de la nieve que cae suavemente. Pero no existe evidencia histórica, ni siquiera en el Evangelio, que ubique el nacimiento de Jesús a finales del año. ¿Es posible que Jesús haya nacido en una estación totalmente diferente? 500 años después del nacimiento de Jesús, la fe inspirada por este acontecimiento se ha convertido en la religión dominante del mundo occidental. Pero los cristianos aún utilizan un calendario pagano, con el número de años del reino del notorio emperador Diocleciano, un conocido perseguidor de los cristianos. Diocleciano comenzó su gobierno en el siglo III después de Cristo. Tomaría 2 siglos más hasta que en el año 533 de la era actual los cristianos decidieran que ya era suficiente. Church fathers decided that rather than count years from the beginning of the reign of an impious, non-Christian Roman emperor, that they should count the years with the birth of Jesus. And so Dionysius Exiguus, a monk living in Rome, was given the project of determining when precisely Jesus was born. Siguiendo sus órdenes, los seguidores de Dionisio, cuyo nombre en latín significa Denis el Pequeño, comenzaron a investigar los archivos de la Iglesia en busca de la verdadera fecha de nacimiento de Jesús. Posteriormente, decidieron que Jesús había nacido 754 años después de la fundación de Roma. Hasta ahora, nadie sabe cómo se realizó el cálculo. Se llamó Año 1 de Nuestro Señor, en latín Anno Domini. Pero no todos estaban contentos con la decisión. Dionysius used the best information he had, but the early church fathers and historians who had looked into this weren't unanimous at that time. So they had to pick a date. They picked the best date, and he was the one assigned to do it, and they used his date. But I don't think it was unanimous ever. Sin embargo, los seguidores de Dionisio declararon en apariencia sin ninguna evidencia que el año 1 había comenzado el 1 de enero, precisamente 533 años antes. Los cristianos de la época de Dionisio creían que el nacimiento de Jesús había ocurrido el 25 de diciembre. Pero durante los 300 años siguientes al nacimiento y muerte de Jesús, el 25 de diciembre no era Navidad. Los cristianos celebraban el nacimiento de Jesús un día totalmente distinto. The birth of Jesus
originally was celebrated along with the visit of the Magi and the baptism on January 6th. And we have evidence for that as early as the end of the 2nd century, beginning of the 3rd. Others place the birth of Christ as late as April 21st or May 1st. The date of December 25th does not come around until the 4th century. Hoy en día, nadie sabe por qué los primeros cristianos celebraban el nacimiento de Jesús en enero, abril o mayo. Pero una antigua historia muestra la razón por la cual en el siglo IV los cristianos comenzaron a celebrar la Navidad el 25 de diciembre. La respuesta se encuentra en la tradición de un poderoso dios pagano. El inconquistable poder del sol y su majestuosidad crearon la deidad predilecta de los emperadores romanos. Los romanos creían que el sol renacía cada año con el solsticio de invierno, el día más corto del año. Ese día, el sol se desvanecía en la oscuridad, trayendo nueva vida con los días más largos de la primavera. Actualmente, el solsticio de invierno ocurre el 21 de diciembre, pero para los romanos, el solsticio de invierno ocurría el 25 de diciembre, un día que declararon sagrado para el sol. El 25 de diciembre, los adoradores del sol encendían velas en el altar, celebraban y se intercambiaban regalos. Era una celebración muy popular en la que los cristianos participaban libremente. La iglesia no estaba de acuerdo con la celebración pagana, pero nada podía separar a los cristianos de celebrar esta fiesta, y así, en algún momento, cerca del año 300 de la era actual, los líderes de la iglesia tomaron una decisión práctica. Christians seem to have placed their birth of Christ at the same time as this festival, December 25th, as a way of countering this festival and asserting that Jesus himself had overcome the forces of darkness and had become the Son of Righteousness, a phrase which comes from the Old Testament prophets. Jamás sabremos con exactitud científica cuándo y dónde nació Jesucristo. Pero a pesar de lo que se conoce o desconoce, los cristianos continuarán celebrando el milagro del nacimiento de su Salvador, el día y en el lugar que dicta su fe. Una sagrada tradición de casi 2000 años de edad. Well, the birth stories shouldn't necessarily be looked at as to their amount of historical credibility. It seems to me that what the Christians of the late 1st century and early 2nd centuries were doing was creating a world, a Christian world, for Christians to inhabit, a world that had its own heroes, its own figures, its own stories, and the birth stories are part of that tradition process. It would be a horrible thing if we decided that the infancy narratives were not historical or not factual, and therefore we would no longer tell the story. The story continues to live, and it lives in our hearts, in our minds, to the degree that we allow ourselves to be drawn into the story. Like any great story, the story of Jesus resonates with profound human experience. Its truth lies in the fact that in the mystery of Jesus, we find the mystery of ourselves. Para muchos, el significado del nacimiento de Jesús no tiene que ver con la manera como sucedió, sino en la celebración de la sabiduría, del mensaje sagrado que Jesús llevó a toda la humanidad. Para aquellos en busca de respuestas, los acontecimientos que rodean el nacimiento del divino niño son uno de los mayores misterios de la Biblia. Para otros, saber cuándo y dónde sucedió este evento es menos importante que el por qué. ¿Por qué su fe es significativa? ¿Por qué creen en lo que hacen?